Palabras de Jesús en la cruz, hoy vamos a meditar. La primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claramente podemos entender que Jesús está cumpliendo su misión: salvar al mundo de sus pecados, perdonar los pecados de la humanidad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ciertamente ha sufrido todo, lo ha padecido todo, para eso. Exactamente para eso. Para lograr el perdón de los pecados de la humanidad. Y por eso clama al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí ustedes y yo podemos ver cuánto nos ama el Señor. Que no es una mentira, que es una gran verdad, que Él nos ama a tal punto que es capaz de olvidar todos nuestros pecados y es capaz de pedir perdón por nosotros y justificarnos. No sabe lo que hace. Con razón, es el Dios de la misericordia, el Dios del perdón. Con razón, ustedes y yo creemos en el Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? Buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesucristo el Señor ha venido para perdonar todos nuestros pecados. Sí, todos nuestros pecados. Padre, y si Jesús vino para perdonar todos nuestros pecados, entonces podemos darnos el lujo de pecar y pecar y pecar, porque ya Él nos perdonó todos los pecados. No. Es necesario que ustedes y yo seamos conscientes que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, siempre y cuando, en primer lugar, creamos en Él; en segundo lugar, seamos conscientes de que hemos pecado, hagamos el examen de conciencia y recibamos ese perdón que Él nos dejó a la manera que Él nos lo dio. Él ha perdonado nuestros pecados. Y perdonar los pecados no significa que yo voy a pecar y ya Cristo me salvó. Haga lo que haga, yo ya estoy salvo. No, Señor. Les pongo un ejemplo primero y después se lo muestro con las Escrituras. El ejemplo es: supongamos que usted se gana la lotería. Y como se gana la lotería, le van a pagar la lotería y se la dan en un cheque. Ahí, ¿cuánto ganó? Póngale lo que usted quiera, la cantidad que usted quiera. Le ponen el cheque y le dan esa cantidad de dinero. ¿Usted ya tiene esa cantidad de dinero? Sí, ya la tiene, pero todavía no. Sí, ya la tiene en cheque, pero todavía no, porque no la ha cobrado. Sí, ya la tiene, es tuya, ya se la dieron, ya se la ganó, alguien se la dio. Bueno, en este caso, pues usted no se la ganó, Cristo la ganó por usted. Cristo le dio el número, pues, y usted se la ganó, Cristo se la ganó. Ahora usted tiene que cobrar el cheque. Debe cobrar el cheque. Ahora bien, usted con ese cheque puede hacer varias cosas. Puede agarrar ese cheque y meterlo debajo de la cama y nunca cobrarlo. Sería lo más tonto que usted puede hacer. Pero muchas personas hacen eso. Cristo ya nos ha traído la salvación, nos ha perdonado los pecados. Él nos dio la salvación en cheque. Tenemos que cobrarla. Lo más tonto es meterla debajo de la cama y no cobrarla. Tenemos que cobrar ese cheque, esa salvación, ese perdón de nuestros pecados que Él nos lo dejó. Tenemos que cobrarlo. El día en que yo vaya y cobre el cheque, ese día entonces tendré en efectivo ese dinero para mí. Mientras tanto, lo tengo, pero lo puedo perder. Puede ser que no lo cobre. No me interesa, si le meto candela, quemo el cheque, perdí la salvación. Jesucristo nos salvó en cheque. En la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, Jesucristo nos va a mostrar que efectivamente, cuando Él estaba en la cruz, cuando derramó la sangre en la cruz y cuando dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hace, Él efectivamente logró para nosotros el perdón de los pecados. Eso es verdad, eso no es mentira. Pero que esa salvación que Él nos trajo, tenemos que cobrarla
como si fuera un cheque. ¿Por qué? Porque Él nos trajo ese perdón hace 2000 años y nosotros no existíamos. Pero ahora nosotros tenemos que hacer nuestra esa salvación que Él nos trajo. Y escuchen, Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Escuchen. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y ahorita sobre el perdón de los pecados. Perdonan los padres porque no saben lo que hacen. Y se los anunciamos. Y ahora se lo anunciamos a todos. Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. La luz es la gracia, las tinieblas es el pecado. Si estamos en comunión, decimos que estamos en comunión con Él, pero estamos en tiniebla, en pecado, mentimos, no estamos en comunión con Dios. Y no practicamos la verdad. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, aquí está, pero si andamos en luz, en la gracia que Él nos da. como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces así estaremos en comunión con Él. La gracia de Él estará en nosotros, su luz. Y la sangre de Jesucristo, Oigan, derramada en la cruz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. nos limpia de todo pecado. Lo que dijo aquí, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Ese es el cheque que Él nos dio en salvación. Ahora vamos a cobrar el cheque. ¿Qué sería cobrar el cheque? Hacer mía esa salvación, ese perdón de los pecados. ¿Cómo? Sigue, escuchen. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera condición para cobrar el cheque, reconocer que somos pecadores. Es verdad que Él ya nos perdonó, su sangre en la cruz ya la derramó por nosotros, eso es verdad. Pero para que esa salvación que Él me dio a mí hace 2000 años se haga realidad en mi vida hoy, en el siglo XXI, es necesario que yo reconozca que soy un pecador. Porque si yo no reconozco que soy un pecador, no puedo recibir la salvación. Como no reconozco que soy un pecador, no estoy necesitado, guardo el cheque debajo de la cama y ahí se queda para toda la vida sin cobrar. No lo necesito. No tengo pecado, no necesito de la salvación. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. ¿Pero qué me va a perdonar si yo pecado no tengo? Si yo no reconozco que tengo pecado, ¿qué me va a perdonar? Perdió el tiempo, perdió eso, morir en la cruz por mí. ¿Para qué si yo no tengo pecado? Y no es que no lo tenga, sino que no lo reconozco. Por tanto, dice San Juan, lo primero es reconocer que somos, repítalo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Podemos decir que no tenemos pecado, como muchos protestantes que ustedes escuchan en la calle que dicen, yo pecado no tengo, aleluya, gloria al Señor. Y dice Jesús, si decimos que no tenemos pecado, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. no solamente queremos engañar a los demás, sino nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y cuántas personas en el mundo, usted y yo hemos escuchado decir, yo pecado no tengo? Incluso muchos católicos que ya tienen mente protestante dicen lo mismo. Yo católico, yo no tengo pecado, ¿yo para qué me confieso? Yo pecado no tengo. Y dice la Biblia, Cristo nos salvó, derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Primer paso, reconocer nuestro pecado. Segundo paso, con la ayuda de Lupita. Con la ayuda de Lupita. Segundo paso. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, ¿Qué? si confesamos nuestros pecados, ¿De qué Biblia está leyendo usted, Luis? de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, Y esa no es la Biblia de los evangélicos. no leen este pedacito. No lo leen, no les importa. Y ese fulano pastor, que no es pastor, ese fulano profeta, apóstol, evangelista, que es falso, le dice, en la Biblia no aparece en ninguna parte que usted tiene que confesar los pecados. ¿Por qué miente?
Porque sabe que no hay un católico valiente que lea las Escrituras y sea capaz de mostrarle con la Biblia de ellos que sí, Cristo me salvó, que me dejó el perdón de los pecados, pero yo tengo que reconocer mi pecado y tengo que confesar mi pecado para que la sangre de Cristo me limpie y me purifique. Y si no, cuando Él dice, perdona a los padres porque no saben lo que hace, ¿cómo me va a perdonar si yo pecado no tengo? ¿Cómo me va a perdonar si yo no confieso mi pecado? Si la misma Sagrada Escritura de los protestantes dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si los confesamos y si no los confesamos, nos quedamos latiéndole a la luna. Miren, hermanos, Jesucristo al morir en la cruz y pedirle al Padre perdón por nuestros pecados, ¿qué estaba haciendo? Salvándonos de la muerte eterna, dándonos la vida eterna, dándonos el perdón de los pecados. Pregunto, ¿Satanás quiere que usted reciba la salvación, el perdón de los pecados? No. Por eso va a engañar a unas personas y le va a poner el nombre de cristiano evangélico, pastor, profeta, evangelista, para que vaya a su casa y le diga, en ninguna parte de la Biblia, como saben que usted no lee la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que hay que confesar los pecados. Yo me confieso directamente con Dios con la pata de un palo. Y así Satanás les está robando el cheque millonario que Cristo les dio, la salvación eterna. Y Satanás se burla porque Él no quiere que ustedes y yo nos salvemos. ¿Vieron el Via Crucis hoy? Me gustó cuando llegó el diablo, dijo una niña, la bruja. Una niña, papi, y aquella bruja, mire la bruja. Cuando llega el diablo, y yo no recuerdo cuál era la palabra porque no escuchaba muy bien, pero decía algo así como que ese peso es muy grande para usted cargar con ese peso, tú no puedes perdonar los pecados de esa humanidad, tú no los puedes salvar. Ese es el trabajo del diablo. Por un lado está Cristo salvando y por otro lado está el diablo condenando. ¿Usted a quién le quiere ayudar? ¿A Cristo? ¿Por un lado está salvando o usted quiere ayudarle al diablo? Por un lado está condenando. Si Cristo para perdonar, para salvar al mundo, ¿a qué vino Cristo? A salvar al mundo. ¿Se acuerdan? Tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. A eso vino Cristo. ¿Pero a qué vino el diablo? A condenar, a traer el pecado, a que no salgamos del pecado, a mantenernos a nosotros encadenados y no permitir que podamos ser salvos. ¡Qué tristeza! Por un lado, Cristo muere por nuestra salvación y pide al Padre, y esa oración es escuchada. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero ustedes y yo nos damos el lujo de decir, yo no me confieso porque el pastor Julanito dijo que no. ¿Acaso Él lo va a salvar? ¿Acaso no es Cristo nuestro Salvador? ¿Y acaso en su palabra no dice, si confesamos nuestros pecados, fiel es Él para perdonarnos todos nuestros pecados? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabras de nuestro Señor a este hombre que reconoce su pecado, que confiesa su pecado y que pide perdón. Y si en la primera palabra era, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen, en la segunda es, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando ustedes y yo aceptamos la misericordia de Dios a través del sacramento del perdón, como se lo expliqué con toda claridad, Jesucristo no duda. Cuando ustedes y yo hacemos el papel de ese ladrón, pecador, que confiesa su pecado y pide perdón, Dios es rico en misericordia y no lo duda un instante. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, que traducido al castellano significa que si usted se muere habiendo hecho una buena confesión, hoy mismo estarás en el paraíso con Dios, que no necesita pasar por el purgatorio si usted
ha tenido un buen arrepentimiento y una buena confesión. Si ha dejado por ahí guardado un pescadito, que diga un pecadito, entonces ahí sí tiene que pasar por otro lado. Pero Él hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Es lo que usted y yo buscamos cuando nos confesamos. Cuando usted y yo nos confesamos es porque no queremos prolongar la llegada al paraíso, al reino de Dios. Porque queremos llegar inmediatamente. Algunas personas dicen: Padre, ¿y será que los evangélicos se salvan? Yo no soy Dios, yo no soy el juez para juzgarle ni condenarle. Jesús dijo: no juzguéis y no seréis juzgados, no os condenéis y no seréis condenados. Yo lo único que puedo decirle, que tanto los evangélicos como los católicos que mueran en pecado se condenan. Pero ojo, la condena en la Iglesia Católica, según la doctrina de la Iglesia Católica, no es lo mismo que la condena según la doctrina de los evangélicos. La doctrina de la condena en la Iglesia Católica significa que usted puede ir condenado, hablemos términos humanos, condenado al purgatorio, que sería ir a la cárcel por 15 años o por 10 años. Es una condena, va condenado, pero de ahí saldrá, se llama purgatorio. Y la segunda condena sería cadena perpetua, de ahí no sale, eso significa infierno. Mientras que la condena en la doctrina protestante es una condena radical: maldito para el infierno, no hay purgatorio. Si usted es la persona más buena del mundo, pero usted se robó una gallina a la vecina y le metieron un tiro y lo mataron porque lo encontraron fragante, le metieron un tiro y murió con ese pecado, aun cuando usted haya hecho todo el bien y haya creído en Cristo, pero si usted lo mataron por ese pecado, usted se condena al infierno por una gallina. Y yo le pregunto: ¿y usted sería capaz de mandar al infierno a su hijo por una gallina? No, o sea que usted es más misericordioso que Dios, ¿verdad? Usted tiene más corazón que Dios. Pero la Biblia nos enseña que si usted y yo estamos arrepentidos y hemos recibido el perdón de Dios, podemos ir sin pasar por el purgatorio al cielo. Hoy mismo. Esa es la ventaja de ser católico. Esa es la ventaja de confesarse. Porque los protestantes también creemos que se salven, pero después de haber pasado por el purgatorio, como lo dice la Biblia, aunque los protestantes dicen que eso no existe. Pero hoy, con pruebas en la mano, yo les muestro que sí existe. Va, primero, de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. ¿Se pueden salvar? Sí se pueden salvar, pero después de que paguen aquello que no quisieron confesar. Ese pecado que no quisieron confesar y que murieron con él, tiene que pagarlo. Y lo dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Oigan. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego. Escuche, ¿por el fuego? Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno sea, según cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare... Escuche. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. Tiene que ir al purgatorio. ¿Y se salvará o no se salvará? Vamos a ver. Si bien él mismo será salvo. Sí se salvará. ¿Cómo? Aunque así como por fuego. Sí se salvará, pero primero tiene que pasar por fuego. ¿Por qué nosotros no somos protestantes? ¿Y por qué nos confesamos? Porque no queremos salvarnos pasando primero por el fuego. Y eso lo llamamos nosotros purgatorio. Nosotros queremos ser como el buen ladrón. Queremos salvarnos, pero sin pasar por el purgatorio, escuchando esas hermosas palabras: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la emoción de ser católico. Si los protestantes se salvan y los católicos se salvan, pues es lo mismo. No es lo mismo, porque no es lo mismo decir hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, a decir sí se salvará, pero primero tiene que pasar por el fuego. O como diría Mateo capítulo 5, versículo 25 de nuestro Señor Jesucristo, cuando habla otra cita sobre el purgatorio. No dice la palabra purgatorio, pero dice que tendrá que ir a una cárcel, y ustedes me van a ayudar a ver si esa cárcel es
¿El infierno, el cielo o el purgatorio? Óiganlo. Ponte de acuerdo con tu adversario y pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Mientras estás en esta vida. No sea que el adversario te entregue al juez El juez es Dios cuando usted se muera. y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y sea echado en la cárcel. Ayúdenme a ver. ¿Qué es la cárcel? ¿El cielo? ¿El infierno? ¿O el purgatorio que los católicos llamamos? Vamos a ver qué es la cárcel. ¿Será echado a la cárcel? De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. De esa cárcel saldrá. ¿Cuándo? Cuando hayas pagado el último cuadrante. Entonces pregunto, ¿esa cárcel donde usted va a pagar hasta el último centavo es el cielo? No, el cielo no es una cárcel donde usted va a pagar. Es el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa cárcel donde usted va a pagar hasta el último centavo y de ahí sí puede salir, ¿es el infierno? No, porque del infierno el que cae no sale, es eterno. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. No es el cielo, no es el infierno. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Los católicos le pondremos purgatorio. Los evangélicos pongan el nombre que quieran. Si les repugna purgatorio, pónganle el nombre que quieran. Pero aquí dice la Biblia que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. Ese que se robó la gallina es muy bueno, muy santo, pero se robó la gallina, murió en pecado. Tiene que pagar hasta la última pluma. Y de ahí sale. Sí se salvará cuando haya pagado. Y por eso primera de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Va a tirar para el suelo la doctrina protestante. ¿Cuál es la doctrina protestante? Que todo pecado, por muy pecado que sea, lleva a la persona al infierno. Eso no es doctrina de Cristo. Eso no está en la Biblia. La doctrina de Cristo es que sí hay pecados que llevan al infierno, pero que no todo pecado lleva al infierno. Y si no todo pecado lleva al infierno, ¿para dónde manda? Porque para el cielo nadie puede entrar manchado. Escuche como dice primera de Juan 5, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, Pecado que no sea de muerte. Mire el primer pecado. Que no sea de muerte, que no lleva al infierno. pedirá y Dios le dará vida. Cuando una persona ha cometido un pecado que no sea de muerte, entonces está en el purgatorio. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirá y Dios le dará vida. Por eso rogamos por los muertos. Pedirá y Dios le dará vida. ¿Lo inventó el Papa? ¿Lo inventaron los curas? No, está escrito en la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Léalo. Sigue. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Que lleva al purgatorio. Que no puede decir, hoy mismo estará conmigo en el paraíso, sino que primero tiene que pasar por el fuego. Primero tiene que ir a la cárcel para pagar el último centavo. Y cuando salga de ahí, ahí sí se salvará. Rogará y Dios le dará vida. Ahora escuche lo que viene. Hay pecado de muerte, Hay pecado de muerte. por el cual yo no digo que se pida. Eso se llama infierno. El que cae en el infierno de ahí no sale. Mire cómo pisotea la doctrina protestante. Mire cómo la pisotea Cristo. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Y como es pecado lleva a una condenación. Pero no todos son pecados de muerte, por quedado. ¿Otra vez? Toda injusticia es pecado, Toda injusticia es pecado. pero hay pecado no de muerte. Dígaselo a los evangélicos. Pero hay pecado no de muerte. Dígaselo a los evangélicos, dígaselos a los evangélicos. Hermanos protestantes de la Reina Valera, no hay pecado No, otra vez, Luis. de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Pero hay pecado no de muerte. Ve, hermanos separados, cuando usted dice que todo pecado lleva al infierno, te engañaron. La Biblia dice mentira. Esa teología pisoteada por Cristo. No todo pecado lleva a la muerte. No digan mentiras.
Cualquier persona se va para el infierno por cualquier pecado. No, Señor, no todo pecado lleva a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo buscamos con la confesión? Con la confesión significa tener la maneta limpia, el alma limpia. Y si yo me muero, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Queridos hermanos, nos encontramos con la tercera palabra. Jesús se dirige a María y le dice: ahí tienes a tu hijo. A mí me da mucha risa, me río, y qué risa me da. Y todo aquel que me vea riendo, loco me dirá. Y me da mucha risa cuando escucho a los hermanos separados decir, por ignorancia y desconocimiento de la Escritura, que Juan era hijo de María. Y la constancia que tiene es, porque cuando estaba al pie de la cruz, Jesús le dijo a María: ahí tienes a tu hijo, y era Juan. Y a Juan le dijo: ahí tienes a tu madre. Juan 20, San Juan 20, ¿qué? Juan 10, no, 19. 19, 20, 25 por ahí. Epa, a mí me da mucha risa. ¿Sabe por qué me da mucha risa? Porque los hermanos separados no son capaces de pensar. Jesús le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Vamos a escucharlo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la madre de Jesús, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Ahí me da risa. ¿Cuál es la interpretación de los hermanos separados? Mujer, ahí tiene tu hijo. Esa es la prueba más clara que tenemos, aleluya, gloria al Señor, que María tuvo más hijos. En la cruz, ahí dice Jesús, claro, en labios de Jesús: ahí tienes a tu hijo. ¿Ves que Juan era hijo de María? A mí me da mucha risa y les pregunto: ¿por qué Jesús le dice a María: ahí tienes a tu hijo? Si es verdad que Juan era su hijo, que alguien me explique cómo es que María todavía no se había enterado que Juan era su hijo. Que alguien me explique qué le pasó a María. ¿Por qué Jesús tuvo que decirle: ahí tienes a tu hijo? Jesús sabía que Juan era hijo de María, y María, que lo parió, no sabía. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Pero si la madre estaba mala de la cabeza, el hijo también. Porque de una vez volteó y le dijo: Juan, ahí tienes a tu madre. Y dijo Juan: naguará. No sabía que ella era mi madre, pero ella tampoco sabía que yo era el hijo. Venga, mamita, me la llevo para mi casa. Hasta ahora se dio cuenta. La madre sufría de la cabeza y el hijo también. Ninguno de los dos sabía. Ni la madre sabía que ese era el hijo, ni el hijo sabía que esa era la madre. ¿Sería que estaban locos los dos? Queridos hermanos, ¿para qué Jesús le dice a María: ahí tienes a tu hijo? Si ella ya lo sabía, ella lo parió, ya lo sabía. Porque los evangélicos dicen que Juan era hijo de María. Ya lo parió, ¿para qué lo sabía? Está muriendo en la cruz. ¡Qué tontería más grande! Muriendo en la cruz diciendo: ahí tienes a tu hijo. Eso ya lo sabe. Echen cabeza, úsenla. ¡Qué tontería más grande! ¿Para qué va a perder tiempo en ese momento de decirle: ahí tienes a tu hijo? Ella sabe que es su hijo. Pero si ella no lo parió, si no era hijo de Juan, entonces sí tiene sentido que en la cruz le diga: ahí tienes a tu hijo. Entonces es que hay una enseñanza. Y le dice al hijo: ahí tienes a tu madre. Entonces hay una enseñanza. Hay una enseñanza. Y para que ustedes vean que hay una enseñanza, vuélvalo a repetir. El 26, Luis. Cuando vio Jesús a su madre. Cuando vio Jesús a su madre, a la madre de él, no a la de Juan. ¿Y cómo sabemos que no a la de Juan? Por lo que viene, presten atención. Cuando vio Jesús a su madre. A la de Jesús, no la de Juan. Y al discípulo, a quien él amaba. Capten que Juan no era hermano de Jesús. Era discípulo amado de Jesús. Al ver
Jesús a la madre y junto a ella, no a su hermano, como dicen los protestantes, no al otro hijo de María, como dicen los protestantes. ¿A quién? Y al discípulo, a quien él amaba. ¿Lo ven o no son capaces de ver? ¿Le presto los lentes o le presto la lupa? ¿A quién vio junto a la madre? Y al discípulo, a quien él amaba. Observen que la Biblia dice al discípulo a quien él amaba. No era hijo de María. No era hermano de Jesús. Era el discípulo que más amaba. Y para que se den cuenta que si era el discípulo, escuche. Que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y ahora escuche como dice de nuevo que era discípulo. Después dijo al discípulo. ¿A quién? Al discípulo. Solo los protestantes, que el diablo ya le ha metido en la cabeza la cizaña contra María. Ahí cuando dice, y al discípulo dice, al hijo de María. Porque mienten, porque engañan. ¿Y cómo? Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Ahora la prueba más clara de que Juan no era hijo de María y que María no era la madre de Juan. La prueba más clara. Con lupita, por favor, véanlo. He ahí tu madre. Y desde aquella hora. Y desde aquella hora significa que antes no, que a partir de ese momento, antes no. Y desde aquella hora. Antes no. El discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué antes no la había recibido en su casa si era su madre que lo parió? ¿Por qué antes no sabía que era el hijo? ¿Y por qué él no sabía que ella era la madre? Y si era el hijo, era hermano de Jesús, ¿por qué antes no la había recibido en su casa? Sino a partir de esa hora sí la recibió en su casa. Porque Jesucristo no tenía tiempo para perder diciéndole a la mamá, ahí tiene a su hijo, ¿acaso ella no sabe? Jesucristo lo que quería era darnos una enseñanza teológica, que ustedes y yo en aquel tiempo no estábamos, pero teníamos a alguien que nos representaba, un solo discípulo, los otros se fueron, solo quedó Juan, que nos estaba representando. Y Jesucristo tenía en mente que todos ustedes y yo fuéramos sus hermanos, según Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos 2:11, Jesús tenía en mente que todos fuéramos hermanos y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero para que fuéramos hermanos, ya, para que sean hermanos, tengo que dejarle mi madre como su madre. O si no, ¿cómo van a ser hermanos? Escuche cómo dice Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero ¿cómo Él nos va a hacer hermanos? Fácil. Si Él logra dejarnos a su madre como nuestra madre, pasamos a ser hermanos. Pero a medias. Necesita también dejarnos a su padre como padre, para que seamos hermanos por punta y punta. Pues si en el 19 nos deja a su madre como madre, en el 20:17, un capítulo después, a su padre nos lo deja como padre. Dios no era nuestro padre, era nuestro creador, no era nuestro padre. María no era nuestra madre. Dios era el Padre de Jesús. Él es el Hijo único de Dios, según dice Juan 1:18. Pero escuchen algo. Dios no era nuestro Padre, era nuestro Creador. María no era nuestra madre. Dios era el Padre de Jesús. María era la madre de Jesús. Pero ustedes y yo tenemos la dicha de decir, Dios es mi Padre. ¿Quién se lo dejó por Padre? Jesús. ¿Dónde? En Juan 20:17.
Y tenemos la dicha de decir, María es nuestra madre. ¿Quién nos la dejó por madre? Jesús, en Juan 19, 26. O sea, que el papá de Jesús es mi padre, sí. La mamá de Jesús es mi madre, sí. O sea, que yo soy hermano de Jesús, sí. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué lindo, qué lindo, qué emoción. ¿No sienten nada? ¿Qué corazones fríos son ustedes? Yo siento un gozo, una emoción. Yo lo creo. Que yo sea hijo de Dios, hermano de Jesucristo. Y es que Dios tuvo relaciones con mi mamá para que Él sea mi padre. No se trata de relaciones. ¿Acaso que María me parió para que ella sea mi madre? No se trata de eso. Es una paternidad espiritual y una maternidad espiritual. No es maternidad y paternidad física. Ese es mi papá, Luis Alfonso Jaime, y mi mamá, María Isabel Toro de Jaime. Estoy hablando de una paternidad espiritual. Dios es mi padre, María es mi madre. Jesús me la dejó por madre en Juan 19. Y a Dios me lo dejó por padre en Juan 20. ¿Por qué los protestantes aceptan Juan 20 cuando Dios nos lo deja por padre? ¿Y por qué no aceptan Juan 19 cuando nos deja María por madre? Porque el diablo no quiere que sean hermanos plenamente de Jesús. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ciertamente, queridos hermanos, que esa expresión de Jesucristo es la muestra que Él cargó con nuestra miseria, con nuestro pecado, con nuestros dolores y con nuestro sufrimiento, como lo decía Isaías hoy 52, del 13 al 53. Ciertamente, sí, eso es verdad, y ya lo vimos. Es el sufrimiento de Jesús, pero es el sufrimiento de la humanidad. El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de un enfermo. Es el grito de aquellos caminantes que van saliendo de Venezuela para ir a otros países y no encuentran transporte y tienen que caminar 10 días descalzos. Por el camino les roban lo que llevan. Se encuentran policías y guardias y los roban, los golpean. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y llegan a Colombia esperando tener una mejor vida y allá los terminan de rematar. Y cuando logran regresar a Venezuela, regresan, si iban con esperanza, allá la dejan y regresan sin esperanza. Cristo sintió en carne propia el sufrimiento del pueblo. Es la manifestación de que Jesucristo sí cargaba el peso de nuestros pecados encima y que sí Él se ponía en el lugar, en los zapatos suyos y en los zapatos míos. Que Él, cuando tú sufres, Él sufre, y por eso el grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Diciéndote a ti y diciéndome a mí, no estás solo, yo estoy contigo, estoy sintiendo el mismo dolor, la misma angustia, yo lo sentí, yo lo viví, yo lo experimenté. Pero se puede superar. Pero aunque parezca que Dios te haya abandonado, Él no te abandona. Aunque tu madre y tu padre te abandonaran, yo jamás te abandonaré, dice el Señor. A pesar de que vaya en la barca y las olas le golpeen fuerte y el viento venga en contra y parezca que el barco se hunde y Jesús pareciera estar dormido, Él está ahí y no te ha abandonado. Él te acompaña y sufre contigo. Clama a Él, despiértelo como lo hicieron en la barca, clama a Él, ora. Cuando Jesús está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben también qué está haciendo? Orando. ¿Y qué está orando? El Salmo 22, léanlo. Jesús está orando porque en los momentos difíciles de la vida es cuando más tenemos que orar. Jesús está orando. Salmo 22, óiganlo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está orando. ¿Cómo oraban los judíos? Con salmos, repitiendo los salmos. Los judíos se aprendían de memoria los salmos y en cada momento en que estaba viviendo una circunstancia, oraba repitiendo salmos. Jesús estaba orando en un momento difícil de su vida, pero como buen judío tenía en la cabeza
cómo orar a Dios repitiendo salmos. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos viene a decir San Pablo, a ejemplo de Jesucristo, que ustedes y yo tenemos que aprender de Cristo en la cruz, que cuando estaba en un momento difícil oraba a Dios y oraba repitiendo algo que ya alguien había dicho, una oración que alguien había compuesto y él ya estaba repitiendo de nuevo. Y Pablo en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. En abundancia. En abundancia significa hay que aprender algunas cosas de la Biblia de memoria. Eso es abundancia. Hay que meditarla, hay que predicarla, hay que gustarla. Cristo la aprendió de memoria. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aprendió el Salmo 22 y lo estaba orando. Y dice, y así debe la palabra de Dios habitar en nosotros con toda su riqueza. Enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Cómo? Con salmos. Con salmos. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Cantándole al Señor salmos en la hora de la muerte. Con salmos e himnos. E himnos. La Biblia no prohíbe que usted ore repitiendo una oración, un salmo, un himno que otra persona ya haya compuesto. No. Eso no lo prohíbe la Biblia, eso lo prohíben los protestantes, pero la Biblia no. La Biblia dice que nosotros podemos orar repitiendo fórmulas. ¿Y qué es una fórmula? Algo ya compuesto por alguien y que usted lo repite, como nosotros lo hacemos con el Santo Rosario. Una fórmula sacada de la Biblia que nosotros repetimos como lo hacían los judíos, como lo hacía Cristo. Ese Salmo 22 no lo inventó Cristo, ese lo había hecho alguien más, pero Cristo lo estaba repitiendo y lo estaba haciendo suyo, lo estaba haciendo oración en un momento difícil. Y Pablo dice que tenemos que orar a Dios con salmos, con himnos. Y dicen los protestantes, no, la Biblia no permite eso. ¿Cómo que no lo permite? Pablo dice que sí, Cristo oraba así. Entonces, ¿cómo hacemos? Cristo oraba repitiendo. Los apóstoles oraban repitiendo. Cristo mandó a orar repitiendo. Miren cómo dice la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 44. Que Cristo oraba repitiendo las mismas palabras. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Mateo 26, 44. Cristo oraba repitiendo las mismas palabras. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cómo? Oraba diciendo las mismas palabras. Por tercera vez oraba diciendo las mismas, repitiendo la misma palabra, porque Cristo no era evangélico, era católico. ¿Y quiénes son los que repiten la misma palabra? Los católicos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto. Padre nuestro que estás en el cielo, repitiendo las mismas palabras. 1, 2, 3 veces. ¿Cuántas veces? ¿Por tercera vez cómo? Se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¿Por tercera vez? Diciendo las mismas palabras. Cristo era católico, no era protestante. Él repetía las mismas palabras, oraba repitiendo las mismas palabras, oraba con fórmulas ya escritas. Salmo 22, él oraba las mismas palabras y no conforme con eso, mandó a orar con palabras repetidas. Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Cuando vayan a orar, repitan, digan. Y todavía hay protestantes, por eso llaman protestantes, que protestan y dicen, no, eso no se puede hacer, pero Cristo lo hacía. Escuche. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Que estaba Jesús orando en un lugar. Estaba orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, Señor, porque es que los católicos dicen de una manera y los evangélicos dicen de otra, y yo me quedo confundido. Tú eres el Señor, enséñanos a orar, y lo que tú digas, eso lo hacemos y punto. Pila, porque el maestro va a enseñar. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús, el maestro habló. Cuando oren, las veces que sean, no una vez, cuando oren, digan, repitan. Padre nuestro,
Lo mismo que hacemos los católicos. Pero que los protestantes nos critican y nos critican. Pero como los católicos no leen la Biblia, no saben defenderse. Lo mismito. ¿Y cómo oraban los discípulos? Hechos 16, 25. ¿Y cómo oraban los discípulos? ¿Sería que seguían el ejemplo de Jesús? Ya Pablo decía, oren con salmos, con himnos, cánticos inspirados. Pero no solamente lo decía, lo hacía. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. ¿O qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando Pablo y Silas. Orando Pablo y Silas. Cantaban himnos. ¿Cómo oraban? ¿Cómo oraban? Cantaban himnos a Dios. ¿Cómo oraban Pablo y Silas? Cantaban himnos a Dios. ¿Y qué son himnos? Fórmulas ya compuestas por otra persona que usted las agarra y las repite como Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no son palabras de él, eso ya estaba en el Salmo 22. Y así oraban los apóstoles. ¿Y esa oración fue fuerte o no fue fuerte? Vamos a ver si era fuerte o no era fuerte. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Fuerte la oración, mire, tembló un terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Náguara, tremenda oración, qué fuerte se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. ¡Qué oración más grande! Abrió todas las puertas. Una oración repitiendo fórmulas como los católicos, repitiendo himnos como los católicos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Un himno que le dice el salmo, que le dice el ángel a María. Sale de boca del ángel, Lucas 1:28. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús, o de tu vientre, que Jesús. Brota del labio de Santa Isabel un himno a María. Y los protestantes se molestan porque nosotros lo rezamos y porque lo repetimos. Y dicen, no pueden repetir. Pero ¿dónde dice la Biblia que no podemos repetir? Si Jesucristo mismo dice que tenemos que repetir, que si usted llega a alguien a la casa y necesita algo, usted tiene que insistir una y otra vez, y si no le abre la casa, si no le abre para darle pan porque sea amigo, aunque sea le abre para que deje de fastidiar. Pero que moleste, que continúe. Pero los protestantes, ¿saben dónde se confunden? En una cita. Mateo capítulo 6, versículo 7. En esa cita se confunden. Encuentran una cita donde dice que no hay que repetir. Y ellos dicen, aquí la Biblia dice que no podemos hacer lo de los católicos, repetir. Pero vamos a ver si es lo de los católicos o qué está hablando la Biblia. A ver. Y orando, no usen vanas repeticiones. Orando, no usen vanas repeticiones. Entonces los protestantes, ¿ve que la Biblia dice que no hay que usar vanas repeticiones? Yo quiero que observen. La Biblia dice que no hay que repetir o que no hay que usar vanas. Vanas. Ahora pregunto, vanas repeticiones es decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, lo que Jesucristo enseñó. ¿Eso es vano? La Biblia prohíbe las vanas repeticiones, no prohíbe las repeticiones, dice las vanas repeticiones. Y el Padre Nuestro no es una vana repetición, a no ser que usted sea más que Cristo. Y usted diga que Cristo dijo fue una vana oración. Y las palabras del ángel y las palabras de Santa Isabel no son vanas. Y sigue. Y orando no usen vanas repeticiones. Nosotros los católicos no usamos vanas repeticiones. Usamos repeticiones pero no vanas. Vienen de la Biblia. Como los gentiles. Pero aquí no dice vanas repeticiones como los católicos. Dice vanas repeticiones como ¿qué? Como los gentiles. Esto es lo que los protestantes no alcanzan a comprender. Leen pero no entienden. Vanas repeticiones como los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los que no creían en Dios, los que tenían otros dioses. ¿Y por qué hacían vanas repeticiones? Porque oraban a un Dios que no era Dios, que no lo podía escuchar. Y oraban repitiéndole a ese Dios que tenía oídos para oír y no oía.
un Dios muerto, un Dios que no existe. Entonces dice Jesús, cuando usted ore no haga lo de los gentiles, orar a un Dios muerto, porque eso sería vana repetición, porque no le está orando al Dios del cielo, no está haciendo las cosas como tiene que ser. Usted tiene otro Dios, usted es un gentil. Está haciendo vanas repeticiones porque no es la oración de los salmos, no es la oración de la Biblia, es una oración que usted agarró a otro Dios. Mientras que nosotros los católicos no tenemos vanas repeticiones. El Padre Nuestro nos lo enseñó Jesús. El Ave María está en Lucas 1:28 y el otro pedazo en Lucas 1:43. ¿Cómo va a decir que van a repeticiones? No, son repeticiones como Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando usted y yo repetimos la oración, es precisamente para aprendérnosla y para poder nosotros decirla sin mucho problema. Queridos hermanos, cuando nosotros oramos de corazón, no importa que repitamos la oración que otro haya compuesto. Lo importante es que la hagamos nuestra. Los protestantes dicen es que la oración de los católicos no sirve porque ellos repiten. Y pregunto, ¿y será que los evangélicos no repiten? Un día hablaba con uno de esos que se llaman pastores y me dijo, no, nosotros no repetimos. Le dije, ore sin repetir, pues. No repita fórmulas. No use fórmulas, no repita. Me dijo, le voy a enseñar. Y comenzó, Señor, yo te alabo. Le dije, pare ahí. Ore sin repetir. Señor, yo te alabo, está en el Salmo 150. No me repita. Y no use fórmulas. Usted está usando fórmulas. ¿Sabe qué es una fórmula? Algo que ya está establecido. Cuando usted dice Señor, es una fórmula. ¿Por qué una fórmula? Porque usted tiene que unir. La fórmula dice, una la S con la E, la L con la O y póngale la R para que diga Señor. Esa es la fórmula. Y si usted no pone la fórmula, por ejemplo, y pone solamente N-O-R, dice ñor, pero no dice Señor. Para que diga Señor tiene que usar una fórmula, la fórmula convencional, una la S, una la E, la Ñ, la O, dame la S, dame la E, dame la Ñ, dame la O, dame la R, ¿qué dice Señor? Usó la fórmula. Esa fórmula nos la aprendimos, ¿se acuerda cuando estábamos aprendiendo a leer? Que mamá o papá, en el caso de nosotros era mamá que nos enseñaba. ¿Cómo se llama esta letra? Esa es la P. Repita. P. Repita. P. Repita bastantes veces. P. Ajá. Esta es la A. Repita. A. Ahora va a unir la P con la A. La P con la A. Pa. Repita. La P con la A. Pa. La P con la A. Pa. La P con la A. Pa. ¿Qué dice? A ver, la P con la A, ¿qué dice? Ma. ¡Tome! Le estaba inyectando la fórmula. ¿O no? Porque nosotros todos, católicos y protestantes, oramos con fórmulas. Y tenemos que repetir. No hay nadie en el mundo que no repita fórmulas. Pero los protestantes engañan al católico y dicen que la oración de ustedes no sirve porque ustedes lo que hacen es repetir fórmulas. Queridos hermanos, hoy Jesucristo nos enseña a orar teniendo en la mente la palabra de Dios, frases de la palabra de Dios. Él agarró una frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y oraba con esa fórmula en ese momento. Y usted y yo tenemos que aprenderlo para que en los momentos difíciles oremos con fórmula, que sea sencilla, que sea práctica. Y eso es lo que hacemos con el Santo Rosario. Cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando rezamos el Ave María, orar con una fórmula sencilla, ya aprendida, para poder hacerla nuestra y dársela a Dios de corazón a corazón. Si así lo hacemos, entonces seguiremos el ejemplo de Jesucristo en la cruz, que en el momento de la hora de la muerte estaba orando, repitiendo fórmula. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinta palabra. Tengo sed. Ciertamente Jesús tenía sed. Después de haber caminado tanto, de botado tanta sangre, haber sido tanto golpeado, pues tenía sed. ¿Y qué es la sed? Necesidad de algo. En este caso de agua. De agua.
¿Vieron la película de Cantinflas cuando estaba por allá que lo agarraron los indios y lo iban a quemar? Y lo amarraron ahí. Agua, 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 aunque sea agüita de Jamaica, agüita inventaba, ¿no? Él tenía sed, era necesidad de algo que le calmara la sed. Cuando Jesucristo dijo tengo sed, no solamente quería decir que tenía sed físicamente de agua, tenía sed de algo más. Y ya Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, la Biblia nos va a mostrar de qué tiene sed Cristo. ¿De qué tiene sed? ¿O cómo tiene sed? En aquel tiempo usted no podía calmar la sed de Él, no lo podía hacer. No. Pero en este tiempo, ¿usted puede calmar la sed del Señor? Sí. ¿Cómo? ¿Qué dicen las Escrituras? Si verdaderamente quiere calmar la sed de Cristo y no burlarse de Cristo, oiga lo que la Biblia dice. ¿De qué tiene sed el Señor? ¿Y cómo podría hoy, en pleno siglo XXI, calmar la sed de Cristo? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, tengo sed, y vamos a ver si le damos de beber. Dirá a los de la derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Aquí está la quinta palabra, ahí viene. Tuve sed. Tengo sed. Y me disteis de beber. ¿Cómo más tienes sed? Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Jesús tiene sed y quiere que usted calme su sed. ¿Cómo? Dándole de comer al hambriento, dándole de beber al sediento. Ahí está calmando su sed. Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Era forastero. Yo vengo del lugar donde se unen toda la gente que viene caminando y va para Colombia. Estoy en La Llena, Pedrera, me toca allí, Puerto Nuevo, al lado de La Pedrera. Los que vienen de Caracas, de todos estos lugares, y van para Colombia, sea por Cúcuta o sea por Arauca, y yo estoy en La Ye. Los que vienen de Colombia y van para Caracas o por cualquier otro lugar, los que vienen de Cúcuta y los que vienen de Arauca, ahí estoy yo. Y me doy cuenta cómo Jesucristo sigue clamando, tengo sed. Esa gente lleva días sin comer y no hay un cristiano que les dé comida. Y tienen sed y no hay un cristiano que les dé de beber. Y todos se lavan las manos diciendo, no es familia mía. Se quedan en las calles, ahí en La Pedrera, en la calle, en la carretera, y los guardias los sacan corriendo. Lárguense de aquí. A medianoche, cuando no pueden ellos hacer nada. Y los sacan corriendo y tienen que dormir en el monte. Y en el monte los agarran los ladrones y los roban. Pero no hay un cristiano que les dé posada. Tuve hambre, no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. Estuve preso, no me visitaron. Estuve enfermo, tampoco hicieron nada por mí. Tengo sed. Hoy es más que nunca real la sed de Cristo. Pero yo no veo a Cristo pasar sed. Y dice la Biblia, escuche, tuve hambre. Porque tuve hambre y me disteis de comer.
Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Y escuche la pregunta de todos ustedes y yo. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? y te sustentamos? ¿O sediento ¿Cuándo te vimos sediento, Señor? Si yo te llego a ver en la calle hambriento, te agarro y te mato la mejor gallina, Señor. Sediento, le compro Coca-Cola, Pepsi-Cola, le compro lo que se pida, Señor, por esa boquita, pida por esa boquita, lo que quiera. Pero ¿cuándo, Señor? Yo lo que he visto es unos parásitos, una gente que no sirve para nada en Venezuela, y entonces se están yendo a otros países, porque de eso no sirven para nada, la basura se está yendo, eso es lo que yo veo. Yo no veo a ningún Cristo por ahí, porque eso es lo que muchos le están metiendo a la gente en la cabeza para que desprecien, para que exploten, para que humillen, para que roben a estos que están sufriendo, a estos Cristos que están sufriendo. Le dicen que es la basura, que son parásitos que se van porque no aman la patria, porque no están dispuestos a dar la vida por la patria, a defender la revolución bonita. ¡Qué triste, qué desgracia! Pero que conste y quede grabado que un cura se lo dijo, un sacerdote del Dios Altísimo se lo dijo, que no hicieron caso de esos problemas de ustedes, y pregúnteme si me importa. Yo cumplí con mi deber de decirle: Jesús sigue gritando, tengo sed y hay que darle de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Vengan, benditos de mi Padre. Pero ay de ustedes, políticos, curas, guardias, policías, laicos, mujeres, hombres, feos, bonitos, quien quiera que sea, si no le dan de comer y de beber. Escuchen. ¿Y cuando te sustentamos o te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso se lo estoy predicando. No para que usted se ofenda, no para que usted se moleste, no para que usted me insulte, no para que usted me maldiga, no para que usted diga: hasta hoy voy a la iglesia porque ese cura se metió en política. No, es para que te ganes el cielo, para que lo hagas. Y si no lo haces, ¿qué pasará? Entonces dirá también a los de la izquierda. A los de la izquierda. ¿A los de qué? A los de la izquierda. ¿A los de qué? Dirá también a los de la izquierda. A los de la izquierda, a los que no les importa nada, el hambre del pueblo, la sed del pueblo, a los que no les importa nada que la gente se muera de hambre, a esos que defienden un partido político, pero que no viven el Evangelio de Cristo, a esos que se apegan a los hombres y no a la palabra de Dios. Y yo no quiero que se condenen, y por eso hoy, sacerdote de Dios Altísimo, se lo grito, porque me duele, porque siento el dolor de aquellos que están muriendo de hambre y de sed, porque siento el dolor de aquellos caminantes que no tienen dónde dormir, que no tienen dónde trabajar, que lloran con sus hijos y se les mueren en los brazos de hambre, porque lo siento, lo he visto, y lo siento y me da dolor. He visto cuánto sufren, y tengo que decírselo al mundo, que si no hacemos nada por ellos, llámese como se llame, tenga el puesto que tenga, se verá cara a cara con el Creador, con el Dios justiciero, con el Dios que es amor, pero que también es juez, justo y fiel. Y nos va a decir. Entonces, respondiendo el rey, les dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos. Eso es lo que yo no quiero que suceda en su vida. Y por eso me arriesgo a que usted me maldiga. Y por eso me arriesgo a que usted me insulte. Y por eso me arriesgo a que usted me odie. Y por eso me arriesgo a que usted me eche la culpa de no volver a la iglesia. Y por eso me arriesgo a que usted haga lo que le venga en gana.
Porque yo no quiero que usted escuche al último día, maldito. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Eso es lo que yo no quiero, que ustedes se condenen. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer. Sacaste esa excusa, la que sea. Tuve sed y no me distes de beber. No te importó, creían que era mentira, que el cura se estaba metiendo en política. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento? Si eso era la basura del pueblo. Si los que se fueron, eso eran gente que no amaban la patria. ¿Cuándo te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo? Y el Señor le dirá cuándo. Entonces les responderá diciendo, de cierto les digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a uno de estos más pequeños que tú despreciaste, que no tomaste en cuenta, porque tú tenías un puesto, un cargo en el gobierno, porque tenías a lo mejor una casa dada por el gobierno, o porque tenías algo para comer. Tenías a lo mejor dinero porque tienes trabajo y le dieron un trabajito a usted. Y usted dice, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, Cuando no lo hiciste con uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. me dejaste gritando, tengo sed, me dejaste gritando y no me calmaste la sed. E irán estos al castigo eterno. Sexta palabra, todo está cumplido. Qué hermoso escuchar del labio de Jesús a la hora de la muerte decir, he hecho lo que tenía que hacer. Todo lo he cumplido. Hice lo que tenía que hacer. Jesucristo nos da el mejor ejemplo de cómo se vive. Se vive haciendo simplemente lo que tengo que hacer. Yo no sé quién era el que le decía a sus discípulos, yo no sé, pero me acuerdo lo que decía. Tenía un discípulo que se llamaba Javier y le decía, Javier, Javier, no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Javier, Javier, no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Todo está cumplido. Qué lindo que al final de nuestra vida, que a la hora que nos llegue la muerte, no tengamos que decirle a Dios, ya va Señor, que yo no he hecho esto, no he hecho aquello, no he hecho otro. Ya va Señor. Sino todo lo he cumplido. ¿Usted lo ha cumplido todo? Esa es la pregunta de hoy. ¿Ya se casó? No todo está cumplido. ¿No ha cumplido eso? ¿Usted vive en adulterio? ¿Ya se separó? No ha cumplido todo. ¿Todavía sigues en el alcohol? No todo está cumplido. ¿Ya le enseñó la Biblia a sus hijos? ¿Ya enseñó a sus hijos a orar? ¿Ya los bautizó? ¿Ya le enseñó la catequesis para la primera comunión? No todo está cumplido. ¿Ya le pidió perdón a la persona que ofendió? ¿Ya perdonó al que le hizo daño? Entonces usted no puede decir como Cristo, todo está cumplido. Si le llega la muerte tiene que decir, ya va Señor, ya un momentico que no le he hablado al que odio. ¿Todo está cumplido? ¿Eres responsable en su trabajo? ¿Has hecho lo que tiene que hacer en el trabajo?
Ya dejó el vicio, ya dejó el robo, ya dejó la mentira, ya dejó las malas palabras. Ya dejó esa vida de pecado. Ya ora en la mañana, ya ora en la noche, ya ora antes de comer. ¿Todo está cumplido? ¿Ya eres obediente con sus padres? ¿Ya le obedeces sin estar peleando? Todo está cumplido. El Señor Jesús nos dice que para morir en paz necesitamos haber cumplido lo que teníamos que hacer. San Lucas, capítulo 12, versículo 35. Pero antes de San Lucas 12, 35, perdone que me adelanté. San Lucas 18, 18. Un joven se encuentra con Jesús y cuando piensa que todo está cumplido, se da cuenta que le falta algo, que no todo está cumplido. Vamos a ver. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? De eso estamos hablando, de la vida eterna, del reino de los cielos. Cumplir todo para ganarme el reino de los cielos. ¿Qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Yo quiero hacerlo todo, cumplirlo todo. Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Para mirar si hemos cumplido todo, tenemos que mirar los mandamientos. Por cierto, ¿ustedes se acuerdan cuáles son los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Será que eso está cumplido? ¿Lo hemos amado a Dios sobre todas las cosas? ¿Venimos a misa aunque tengamos que hacer otra cosa? ¿Hacemos oración aunque tengamos que hacer miles de cosas? ¿Leemos la Biblia, venimos a la lección divina los miércoles aunque tengamos que hacer muchas cosas? Dios en primer lugar. Venimos los jueves a la adoración al Santísimo. Los jueves lo ponemos Santísimo a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Viene aunque sea un ratico a visitarlo, viene a confesarse, el jueves confieso todo el día. Y terminamos con la adoración al Santísimo a las 7 de la noche. ¿Has venido? Amar a Dios sobre todas las cosas. El sábado tenemos la escuela de Biblia a las 6 de la tarde. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Deja todos los quehaceres para venir a escuchar la palabra de Dios y aprender? No, entonces no todo está cumplido. Amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Será que estamos tomando el nombre de Dios en vano? ¿Jurando el nombre de Dios en vano? ¿Será que nos estamos burlando de las cosas de Dios? ¿Será? ¿Será que nos estamos burlando de los instrumentos de Dios, de los ministros de Dios? ¿Será? No tomar el nombre de Dios en vano. Tercero, santificar la fiesta. Yo los felicito porque hoy vinieron a santificar esta fiesta. Ayer vinieron, supongo también. Supongo que mañana vendrán. Magnífico, les felicito. ¿Y los otros domingos? ¿Vienen a misa? Entonces no todo está cumplido, ¿no? No todo está cumplido. Santificar la fiesta. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Le obedeces? Sin excusa, sin más lo que le mande, aunque le guste o no le guste. O es de lo que dice, ¿por qué a mí todo yo, todo yo, todo yo? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Eres capaz de callarse la boca cuando le dicen algo, cuando le corrigen? ¿O eres de los que explota, revientas? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Le da respeto a ellos? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo los tratas? Si se murió, ¿oras por ellos? Si están lejos, ¿se acuerda de ellos, ora por ellos y aunque sea una llamadita le da? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo tratas a su papá? ¿Cómo tratas a su mamá? ¿Le estás dando el cariño? ¿Le guarda rencor? Porque a lo mejor fallaron, ¿no le has perdonado? No todo está cumplido. ¿Quinto? No, ese no es. ¿Quinto?
No matar. No, eso sí, no, padre, yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. Pero recuerde que no solamente se mata con un revólver, con un cuchillo, también se mata hablando mal de los demás. Se mata la fama, la reputación de una persona. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás cumpliendo el mandato de no matar, de no hablar mal de los demás? ¿De no matar la fama, la reputación de alguien? Cuando usted no le habla a una persona, lo está matando. Es un asesino. Si no lo cree, primera de Juan capítulo 3, versículo 14. El que no le hable a una persona, el que oye a una persona es un asesino, está matando. Sexto, no cometer actos impuros. Si quieres tener relaciones, Dios te lo permite. Cásate. No me quiero casar, entonces aguante. ¿Ya se casó? No cometer actos impuros. Séptimo, no robarás. Nada. No, ¿quiere algo? Pídalo. No expropies a nadie. No robes. Por ningún motivo. Pídalo. Si no lo ha hecho, si está robando, no todo está cumplido. Octavo, no decir falso testimonio. ¿Será que lo estamos haciendo? ¿Y las mentiritas qué? ¿Y las mentiritas? No todo está cumplido. Noveno. No. No consentir pensamientos ni deseos impuros. Los pensamientos, pecamos de pensamientos, ¿se acuerdan? Y quitando los pensamientos malos, rechazarlos. Si no rechazamos los pensamientos y estamos alimentando los pensamientos, no todo está cumplido. El último. Eso, no codiciar los bienes ajenos. ¿Estamos codiciando los bienes de los demás? Bueno, entonces Jesús le dijo, ¿quiere ganarse la vida eterna? ¿Quiere que todo esté cumplido? Guarda los mandamientos. El joven se emocionó. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Eso lo he cumplido desde mi juventud. Qué mentiroso, ¿no? Pero lo dijo. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. ¿Y qué le dijo Jesús? No todo está cumplido, pongan cuidado, le dijo Jesús. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. No todo está cumplido, aún te falta una cosa. ¿Qué será lo que te falta? Esa es la pregunta de hoy, de esta palabra. ¿Qué te falta cumplir? Al joven, ¿qué le faltaba cumplir? Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Se pasaste, Señor, dijo uno. Se pasaste. ¿Vender todo y dárselo a los pobres? Pues Jesús dice, te falta una cosa. No te preocupas por los pobres. No te importan los pobres. No te importa el que sufre. Eso te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Todo está cumplido. Él sí lo cumplió. Ustedes y yo debemos cumplirlo. Séptima palabra y última. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué lindo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sin temor, sin miedo. A la hora de la muerte, ¿cómo ve Jesús a Dios? Como el Padre. Como el Padre. Hoy cuando fuimos por allá para el Via Crucis, había una niña, me prestaron una niña para llevarla. Y cuando la niña vio a los soldados romanos,
Gritaba, asustada, y le decía al papá que la alzara. Estaba asustadita. Pero ella quería estar en los brazos de su papá. No era el problema. Estando en los brazos del papá, feliz. Padre, Jesús está en la hora de la muerte. ¿Y con quién está? Con su padre. Relax. Muriendo, pero confiado, tranquilo, en los brazos del Padre. Padre, qué bonito que usted y yo tengamos esa experiencia antes de morir. Que Dios es Padre. Que Dios me ama. Que Él no es un monstruo. Que Él es mi Padre. Y que sienta la felicidad de que Dios es mi Padre. Padre, y como Él es mi Padre, a tus manos. La niña en las manos de los otros no se sentía confiada. Pero en las manos de su padre, feliz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es un ejemplo para nosotros. Y ustedes y yo deberíamos disfrutar de esa alegría de tener a Dios por Padre. Y deberíamos, ojalá, aprendernos esa canción que dice Dios es mi Padre. Y vivir esa canción que dice Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Pues ni un instante Él me deja de cuidar. Mi vida suya es, cual diestro tejedor, la va tejiendo Él con su infinito amor. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Ya ves con qué primor cuida Dios de una flor que es digno de admirar su aroma y su color. Si de una simple flor cuida mi Dios así, con cuanto más amor no cuidará de mí. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Después del huracán, si un pájaro cayó, no creas que eso fue sin permitirlo Dios. Si el pajarito aquel se vende por un as, no tienes que temer, tú vales mucho más. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Y como soy feliz que Dios es mi Padre, Jesús pronuncia, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Qué lindo, abandonarse totalmente, plenamente en la mano de Dios. ¿Hemos tenido esa experiencia? Debemos ejercitar esa experiencia. Que yo pueda ejercitarme todos los días cuando me voy a dormir, porque sé que mi conciencia está tranquila, porque me he confesado, porque estoy en paz con Dios, porque he recibido al Señor en la Eucaristía, porque he hecho el bien, porque he hecho las paces con los demás. Que yo cuando me voy a dormir diga, Señor, no sé si mañana amanezco vivo o no. A tus manos encomiendo mi espíritu. Si me llega la pelona mientras estoy durmiendo, no hay ningún problema. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué significa en tus manos encomiendo mi espíritu? Significa que nuestro espíritu no muere con el cuerpo. Véanlo, Jesús está muriendo y dice la Biblia que su última palabra fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Doblando la cabeza expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu porque mi cuerpo ha muerto, pero mi espíritu sigue vivo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu significa que lo que dicen los protestantes, que muere el cuerpo y con el cuerpo muere también el espíritu, eso es mentiras. Porque Jesús, su cuerpo estaba muriendo y Él estaba entregando su espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. Entonces se cumple lo que dice, ahora sí ya la encontró Luis. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra. Y el polvo vuelva a la tierra. Como era. Y el espíritu vuelva a Dios.
y el espíritu vuelva a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el espíritu vuelva a Dios. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso es lo que Jesús nos está enseñando cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que nuestro espíritu no muere, que nuestro espíritu sigue vivo, que muere el cuerpo, pero el espíritu sigue vivo. Por eso Jesucristo se acuerda cuando murió Lázaro y Marta y María lloraban a su hermano. San Juan capítulo 11 del versículo 23, se encuentra Marta con Jesús y viene y le dice: Señor, si hubiese estado aquí mi hermano, no habría muerto. Y miren la enseñanza teológica de Jesús, para que ustedes y yo creamos lo que dice Jesús, no lo que dicen los protestantes, que cuando muere el cuerpo se acabó el espíritu también. No, ¿qué dice Jesús? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Marta había recibido clases en la escuela teológica de los protestantes. ¿Y qué dijo Marta? Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Yo sé, así me lo han dicho los protestantes que me han dado clases de teología. Yo sé que mi hermano resucitará ya en el último día, pero mientras tanto, muerto el perro, se acabó la sarna. Y Jesús viene a decir: esa teología protestante no es correcta, así no es. Y enseñó una nueva teología. Óiganlo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, aunque su cuerpo haya muerto, vivirá. Él está vivo. Y escucho lo que viene. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús enseñó: el que cree en mí, aunque haya muerto. Y los protestantes dicen que se acabó. Eso es mentira. Aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Queridos hermanos, usted y yo estamos de paso por aquí en esta vida. Pero esta no es nuestra patria. Filipenses 3:20 nos dice que usted y yo estamos de paso por aquí, pero nuestra ciudadanía, nuestra patria es el cielo, el reino de los cielos. Es que usted y yo como Cristo tenemos que tener seguridad de eso. Y cuando me llegue la hora de la muerte, no tener miedo. Tampoco lamentar la muerte de un ser querido, porque sabemos que su espíritu se va con Dios, que somos ciudadanos del infinito. Oigan. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿A dónde está nuestra ciudadanía? Está en los cielos. ¿Qué está en los cielos? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se fue para el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Aquí vamos a pasar no más 80, 100 años y más nada. Se acabó. ¿No creen? Les aseguro que entre 100 años ninguno de ustedes estará vivo. Apostemos lo que quieran. Me pagan por adelantado porque de aquella yo también estaré muerto. Todos hemos muerto. Dentro de 100 años, todos estaremos muertos. ¿Y qué son 100 años? Nada. Yo ya casi voy a llegar a los 50. Y algunos ya pasaron de aquí de 50. Ya van llegando a los 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué, hermanos? Nuestra ciudadanía es el cielo. Pensemos en que Cristo encomendó su espíritu al Padre, pensó en el más allá, le entregó su vida a Dios. Vamos. Vamos a entregarle toda nuestra vida a Dios, para que podamos nosotros, como Cristo, con tranquilidad y serenidad, no tenerle miedo a la muerte. No le tengan miedo a la muerte. Eso es lo más seguro que tenemos, más seguro que el desayuno de mañana. No le tengan miedo a la muerte. La muerte no es una desgracia. La muerte es irme con Dios para vivir eternamente con Él. Lo único que tengo que hacer es aprender de Cristo, a abandonarme en la mano de Dios y a entregarle mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.